para analizar de todo ello, de la figura de Tarradellas, en este 40 aniversario de su llegada a España del exilio. Tenemos conexión, como les decía al comienzo, con José Manuel Otero Novas, ministro de la Presidencia en el gobierno de aquel entonces de Adolfo Suárez. Ya le vemos en nuestras pantallas. Señor Otero Novas, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por qué se decide, señor Otero Novas, la vuelta de Tarradellas en el 77? ¿Fue, digamos, una decisión personal del propio Tarradellas o impulsada por el gobierno de Suárez? Bueno, concretamente a mí me visitó en la primavera de 1976, es decir, un poquito antes, ya muerto Franco, me visitó un amigo de Barcelona, Manolo Milián, y me planteó la posibilidad de que en la reforma política que íbamos a comenzar, que pudiéramos contar con Tarradellas, que Tarradellas podría venir a España. Él tenía contacto con Manuel Ortínez. Manuel Ortínez había sido un director general de moneda extranjera del régimen de Franco y tenía contactos personales con Tarradellas. Yo lo hablé con Fraga, con quien entonces yo trabajaba, y a Fraga la idea le pareció muy bien. Le pareció muy bien, pero había que esperar al referéndum de la reforma política que íbamos a celebrar a finales de 1976. Fraga entonces cesó, viene como presidente del gobierno Adolfo Suárez, y de las primeras cosas que yo le planteo a Adolfo Suárez, siendo su colaborador, fue precisamente la venida de Tarradellas. Yo le conté que se lo había planteado a Fraga, que a Fraga le había parecido bien, y Adolfo Suárez me dijo que también le parecía bien, pero convendría esperar al referéndum que íbamos a hacer y a las primeras elecciones generales. Entonces vamos a las primeras elecciones generales Diga, sí, llegan las elecciones generales, perdone que hay un poco de retardo, cuéntenos. Sí, pasadas las primeras elecciones generales, junio de 1977, entonces ya Suárez retoma el asunto. Lo hablamos, se contó con Salvador Sánchez Terán, con el que luego fue teniente general Casinello. Se entró en contacto ya directo con Tarradellas en Francia y preparamos el decreto ley y un decreto de nombramiento de Tarradellas y de establecimiento de la preautonomía de Cataluña. Usted se planteaba por qué contamos, en ese momento con Tarradellas. Hay que explicar una cosa. A la muerte del general Franco, las personas que a mí me sorprendieron con mayor sentido común, con mayor sentido de la realidad, eran los viejos republicanos que se habían ido al exilio. Estas personas hicieron un papel impresionante. No solamente fue Santiago Carrillo, fue Ajuria Guerra, fue Rafael Fernández de Asturias, fue don José Prat del Partido Socialista. Y en este contexto de estas personalidades que tenían mucho sentido de la realidad y que sabían que había que hacer la transición y que había que hacer un esfuerzo y que había que ceder en algunas cosas, entre estas personas naturalmente estaba Tarradellas. Tenía la misma personalidad que estas otras personas a las cuales yo acabo de citar. Y por eso contamos con él, sabíamos que nos vendría muy bien, sabíamos que nos ayudaría mucho a encauzar la transición y a llevarla al éxito. Entonces, usted fue uno, digamos, lo ha dejado clarísimo, de los artífices de la famosa ODE. Quiero que hablemos ahora de las reuniones entre Suárez y Tarradellas, que poco a poco se han ido conociendo. ¿Cómo fueron aquellos encuentros? Porque lo que ha trascendido es que, por ejemplo, en una primera reunión fue tensa el ambiente, pero que, digamos, que a Suárez le fascinó que, pese a ella, la tensión del ambiente, Tarradellas, al concluir aquel encuentro, dijera a los medios de comunicación que todo había ido muy bien. ¿Qué nos puede contar de aquello que, si no estoy equivocado, usted presenció?
Sí, pues realmente aquella primera reunión de la cual se dijo que había sido tensa, bueno, la tensión de la conversación entre dos personajes que los dos tenían mucha personalidad, los dos tenían pues mucho sentido de la dignidad. Entonces, pues hay aquella frase de Tarradellas de que yo soy el presidente de la Generalitat, y aquella otra frase de Suárez de que, bueno, usted lo que es me lo debe a mí. Bueno, estos son gestos de dos personas de carácter muy destacado. Pero realmente Suárez y Tarradellas se entendieron bien. Yo no creo que haya habido un malestar entre ellos. A mí Adolfo Suárez me habló muy bien de esa reunión. Me dijo que él lo consideraba fantástico, que se entendía bien con el señor Tarradellas, y así fue. Así fue. Tarradellas, siempre que vino a Madrid, en las conversaciones que tenía con Suárez, etcétera, siempre hablaba en tono constructivo. Tarradellas sabía las dificultades que teníamos y él lo que quería era ir avanzando con realismo y con buen sentido. Bien. Y ciertamente Tarradellas, en mi opinión, fue un hombre de Estado. Bueno, entonces yo le podría contar algún detalle. A ver, un detalle. Que lo acredita. A ver, un detalle brevemente que acredite que era un hombre de Estado. Bueno, sí. No, pues como detalle, yo después de ser ministro de la Presidencia pasé a ministro de Educación. Teníamos unos grandes problemas porque estábamos inaugurando multitud de colegios, una gran cantidad de colegios. Teníamos que buscar muchos profesores rápidamente, y en un comienzo de curso de 1979 en Barcelona se me planteó la exigencia de que la provincia de Barcelona necesitaba más profesores. En aquel momento darle más profesores a Barcelona significaba dejar de dárselos a otra provincia española, y yo no podía aceptar ese planteamiento. Se me montó una campaña feroz en Barcelona. Se llegaron a poner a los niños cerrando el paso de los coches en las autopistas. El gobernador civil de Barcelona me llamó alarmado que iba a haber muertos. Bueno, yo no cedí, de acuerdo con el gobierno, no cedí, y finalmente se solucionó el problema. En cuanto se solucionó el problema, la primera llamada que yo recibí, antes que la de Adolfo Suárez, fue la de Tarradellas. Tarradellas para felicitarme y para decirme que efectivamente, si queríamos construir una democracia, no podíamos ceder a esas exigencias medio revolucionarias de algunos grupos. A mí me demostró que Tarradellas estaba en un alto nivel político. Bueno, señor Otero Novas, hemos recuperado una carta del 81, cuando Tarradellas fue presidente, del 77 al 80, en el 80 le toma el relevo Pujol, en el 81 el propio Tarradellas le escribe esta carta al director de La Vanguardia, era una carta privada, en la que ya advertía de que con Pujol en el poder, y solo, ojo, llevaba Pujol un año en el cargo, se avecinaban cosas como las que hoy estábamos viendo. Y ponía esta anécdota, por ejemplo, ya sabe que por encargo del presidente Suárez fui delegado del gobierno para dar posesión de la presidencia de la Generalitat a Pujol. Días antes le indiqué de que me parecía normal que en ese acto acabara mi parlamento con las palabras tradicionales de siempre, es decir, gritando vivas a Cataluña y a España. Esta propuesta me parecía lógica, pero con gran sorpresa por mi parte no fue aceptada por Pujol. Bueno, después prosigue este contacto epistolar entre Tarradellas y el director de La Vanguardia, diciendo o advirtiendo de las cosas que se han cumplido durante los últimos 30 años. Señor Otero Novas, ¿cree que con Tarradellas, si hubiese estado más tiempo en el poder, hubiese cambiado algo de cómo ha arraigado el nacionalismo con Pujol? O porque, dicho de otra manera, ¿por qué fue tan crítico con Pujol el señor Tarradellas? Bueno, los problemas suyos con Tarradellas, pues yo he oído hablar de ellos, pero no los he vivido. No me refiero a nivel personal, me refiero a nivel político. Sí, y a nivel político, pues tampoco me los conozco muy bien. Lo que sí sé es que Tarradellas quería
que la evolución de la autonomía catalana fuera como la habíamos diseñado en la Constitución. Esto me consta porque él sabía que yo también tenía mis diferencias dentro con los míos. Tuve mis diferencias con el gobierno cuando en mayo de 1980 se pasó a eso que vulgarmente se llama el café para todos o algo parecido. Yo no estaba de acuerdo con ese planteamiento porque no es el planteamiento de la Constitución. La Constitución no generaliza las comunidades autónomas, no las iguala, no las acelera, sino que exactamente al contrario. Y bueno, y hay un momento en el que hubo pues unos pactos de la UCD con el PSOE y se cambió el sentido de lo que habíamos establecido en la Constitución. Yo discrepé del gobierno, Tarradellas conoció mi discrepancia y me escribió una carta diciéndome que había que volver al sentido de la Constitución y que ese era el camino. Bueno, queda clarísimo. Pues, señor José Manuel Otero Novas, le agradezco muchísimo que haya atendido las cámaras del Catalagua en un día importante que celebrábamos esta efeméride, como es el regreso del señor Tarradellas. Gracias y buenas noches. Buenas noches a ustedes.